La noticia cayó como un susurro oscuro que nadie quería escuchar. Verónica Castro estaba enfrentando un cáncer en etapa terminal. Una verdad tan brutal que parecía imposible de pronunciar en voz alta. Y sin embargo, ahí estaba, flotando entre rumores, silencios incómodos y miradas esquivas. No era solo una enfermedad, era una grieta en el tiempo, una herida abierta en la memoria colectiva de quienes crecieron viéndola brillar bajo las luces de la televisión. Aquella mujer que había dominado pantallas, escenarios y corazones, ahora luchaba contra algo invisible, implacable, algo que no respetaba fama ni historia. En una habitación tenue, lejos de los reflectores que una vez la rodearon, el aire parecía más pesado de lo normal. Cada respiración se volvía un pequeño esfuerzo, un recordatorio de la fragilidad del cuerpo humano. La figura de Verónica, antes imponente, parecía haberse reducido no en esencia, sino en energía, como si el tiempo hubiese decidido acelerar su paso de manera cruel. Sus manos, que antes gesticulaban con elegancia frente a millones, ahora descansaban con una quietud inquietante, como si guardaran secretos que ya no podían ser contados. A su lado, casi inmóvil, estaba su hijo, Cristian Castro. No era el cantante que el público conocía, no era la voz potente que llenaba auditorios, era simplemente un hijo que observaba a su madre con una mezcla de incredulidad y dolor contenido. Sus ojos, cansados de noches sin dormir, reflejaban una pregunta que nunca encontraba respuesta. ¿Cómo puede alguien tan lleno de vida estar ahora tan cerca del silencio absoluto? Se dice que hubo un momento específico, una noche particularmente fría, en la que todo cambió. No fue un diagnóstico médico ni una llamada telefónica. Fue algo más sutil, más humano. Verónica, con una voz apenas audible, pronunció el nombre de Cristian de una manera distinta. No como una madre que llama a su hijo, sino como alguien que intenta aferrarse a lo último que le queda. Ese instante quedó suspendido en el tiempo. Cristian no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque entendió, en ese segundo interminable, que nada volvería a ser igual. Desde entonces, cada pequeño gesto adquirió un peso insoportable. El sonido de una máquina médica, el leve temblor de los dedos, la pausa entre palabras, todo se convirtió en señales que Cristian intentaba descifrar, como si pudiera encontrar en ellas una esperanza escondida. Pero la esperanza, en ese espacio, era una visitante rara, casi inexistente. Fuera de esa habitación, el mundo seguía girando con una normalidad cruel. Los titulares hablaban de proyectos, de aniversarios, de recuerdos, pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Cristian evitaba mirar su teléfono, evitaba escuchar música, incluso evitaba cantar. Porque cantar, para él, siempre había sido una extensión de su madre. Y ahora, cada nota le recordaba lo que estaba perdiendo. Había días en los que Verónica parecía más fuerte. Días en los que sus ojos recuperaban ese brillo familiar, ese destello que había conquistado a generaciones. En esos momentos, Cristian se aferraba a la ilusión de que tal vez, solo tal vez, todo era un error. Pero esos instantes eran fugaces. Se desvanecían tan rápido como llegaban, dejando detrás un vacío aún más profundo. Y luego estaban los silencios. Silencios largos, densos, casi palpables. En uno de esos silencios, Cristian recordó algo que su madre le dijo años atrás, cuando él apenas comenzaba su carrera. La fama no te protege del dolor, había dicho ella, casi como una advertencia. En aquel entonces, él no entendió completamente esas palabras. Ahora, sentado junto a su cama, las sentía como una verdad absoluta, una sentencia que no podía ser evitada. Las visitas eran escasas, no porque no hubiera gente que quisiera verla, sino porque la realidad
era demasiado difícil de enfrentar. Algunos preferían recordar a Verónica como la estrella que fue, no como la mujer que ahora luchaba en silencio. Christian no tenía ese lujo. Él estaba ahí, presente, testigo de cada cambio, de cada pérdida, de cada pequeño signo de que el tiempo se estaba agotando. Una tarde, mientras la luz del sol se filtraba débilmente por la ventana, Verónica abrió los ojos y miró a su hijo de una manera que él nunca olvidaría. No había miedo en esa mirada, tampoco resignación. Era algo más complejo, una mezcla de aceptación y despedida que no necesitaba palabras. Christian sintió que el mundo se detenía nuevamente, como si el universo entero estuviera esperando que él hiciera algo, dijera algo. Pero no encontró las palabras, porque a veces el amor más profundo no se expresa con frases, sino con presencia. Y ahí estaba él, sin moverse, sin hablar, solo respirando al mismo ritmo que ella, intentando, en silencio, sostener algo que ya comenzaba a desvanecerse entre sus manos. Había mañanas en las que el dolor no anunciaba su llegada. Simplemente ya estaba ahí. No era un grito, ni un golpe repentino. Era algo más lento, más cruel. Un peso invisible que se instalaba en el cuerpo de Verónica Castro antes incluso de que abriera los ojos. Como si la noche no hubiera servido para descansar, sino para acumular más cansancio, más fragilidad, más silencio. El primer movimiento del día siempre era el más difícil. Un leve intento de incorporarse, un suspiro contenido, una mano que buscaba apoyo en la sábana. Y ese instante, tan pequeño para cualquier otra persona, se convertía en una batalla completa. Las sábanas ya no eran suaves, se sentían pesadas, como si retuvieran el calor, el sudor, las horas de insomnio. La luz que entraba por la ventana no iluminaba, molestaba, se filtraba como una presencia incómoda, revelando cada detalle que antes pasaba desapercibido. La piel más pálida, los labios secos, el temblor casi imperceptible en los dedos. A veces, ella cerraba los ojos de nuevo, no para dormir, sino para escapar unos segundos de ese cuerpo que ya no reconocía. En la mesita junto a la cama, los objetos comenzaban a contar su propia historia. Frascos alineados con precisión médica, vasos de agua a medio terminar, pequeñas notas escritas con una letra que antes era firme, y ahora parecía quebrarse en cada trazo. Cada elemento era un testigo silencioso del proceso. Nadie hablaba de ellos, pero estaban ahí, observando. Y el sonido, ese sonido constante, el leve pitido de una máquina, el roce del aire al pasar por un tubo, el crujido de la madera cuando alguien se movía, sonidos pequeños, insignificantes, pero repetidos tantas veces que terminaban formando una especie de música extraña, una melodía que Christian ya no podía dejar de escuchar, incluso cuando cerraba los ojos. Christian Castro aprendió a reconocer cada uno de esos sonidos. Sabía cuándo algo estaba bien y cuándo algo no lo estaba. Había momentos en los que se acercaba en silencio. No hablaba, solo ajustaba la almohada, acomodaba la manta, tomaba la mano de su madre con cuidado, como si temiera que un gesto demasiado brusco pudiera romper algo invisible. Y en ese contacto, en ese simple roce de piel contra piel, ocurría algo difícil de explicar. Verónica, a veces, apretaba ligeramente sus dedos. No era fuerza, era intención. Como si, en medio del dolor, aún quedara espacio para decir, «Estoy aquí». Pero el dolor no siempre permitía esos momentos. Había días en los que el cuerpo se resistía a todo, en los que cada movimiento parecía desencadenar una reacción en cadena, un gesto que se transformaba en una mueca, una respiración que se volvía irregular, una palabra que quedaba a medio camino. En esos momentos, el tiempo se estiraba. Cada segundo pesaba más. Christian intentaba no mostrarlo. Intentaba ser fuerte,
Pero había instantes en los que tenía que girarse ligeramente, mirar hacia otro lado, contener algo que amenazaba con desbordarse. Porque ver a alguien a quien amas atravesar ese nivel de dolor cambia algo dentro de ti. Lo rompe, lo transforma, lo vuelve irreversible. Una tarde, el médico habló en voz baja, demasiado baja, como si las palabras pudieran hacer daño solo por existir. Christian asintió, pero no preguntó nada. No porque no quisiera saber, sino porque, en el fondo, ya lo sabía. Lo había visto en los detalles, en la manera en que su madre ya no pedía ciertas cosas, en cómo sus ojos se quedaban más tiempo cerrados, en el silencio que se volvía cada vez más frecuente. Ese silencio ya no era descanso, era distancia. Y aún así, había momentos extraños, momentos en los que de pronto Verónica parecía regresar. Abría los ojos con una claridad inesperada. Miraba alrededor como si estuviera recordando algo. Y durante unos segundos, solo unos segundos, todo parecía normal. Demasiado normal, como si el dolor hubiera decidido hacer una pausa. En uno de esos momentos, sus labios se movieron. Christian se inclinó, acercando el oído. No fue una frase completa, solo una palabra, pero fue suficiente para detenerlo todo, porque en esa palabra había memoria, había historia, había una vida entera contenida en un susurro. Y luego, nada. El silencio volvió, más profundo, más pesado, más definitivo en su forma. Las horas siguieron avanzando sin hacer ruido. La luz cambió de tono. La habitación se volvió más fría. Christian permaneció ahí, sin moverse demasiado, como si cualquier alteración pudiera romper el delicado equilibrio de ese momento suspendido. Y en medio de todo eso, del dolor, del silencio, de la espera, había algo que no se podía ver, pero se sentía. Una presencia, una despedida que aún no se decía, un final que se acercaba sin prisa, pero sin detenerse. Pero había algo que no encajaba, algo que no se decía, algo que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. En los pasillos, cuando las puertas se cerraban apenas un poco más de lo necesario, las miradas cambiaban. No eran miradas de lástima, eran miradas de duda, como si incluso quienes estaban más cerca de Verónica Castro percibieran que había una capa más profunda en todo aquello, algo que no se explicaba únicamente con diagnósticos médicos o palabras técnicas. Christian lo notó primero en los detalles, siempre en los detalles. Una conversación interrumpida cuando él entraba, un gesto rápido entre dos médicos, un archivo cerrado con demasiada prisa. Nada concreto, nada suficiente, pero lo bastante para inquietar. Christian Castro comenzó a quedarse despierto más tiempo del necesario, no por miedo, sino por intuición. Había noches en las que la habitación parecía respirar de una manera distinta, como si el aire cambiara de densidad, como si algo invisible se moviera entre los silencios. Y en esas noches pasaban cosas. No eran grandes acontecimientos, eran pequeñas alteraciones, casi imperceptibles. El leve movimiento de una cortina cuando no había viento, un susurro que no lograba identificarse. La sensación, tan breve como perturbadora, de que alguien más estaba allí, observando. Christian no dijo nada al principio. Se convenció de que era el cansancio, la falta de sueño, el peso emocional. Pero entonces ocurrió algo que no pudo ignorar. Una madrugada, mientras la luz tenue del monitor dibujaba sombras irregulares en la pared, Verónica abrió los ojos de forma repentina. No fue como las otras veces. No hubo lentitud. No hubo transición. Fue inmediato, directo, intenso. Sus ojos no buscaron a su hijo. Miraron hacia un punto fijo, detrás de él. Christian sintió cómo su cuerpo se tensaba. No giró de inmediato. No quiso hacerlo. Porque en ese instante entendió algo sin que nadie se lo explicara. Hay momentos en los que mirar puede cambiarlo todo. «Mamá», susurró, con una voz que no reconoció como propia. Pero ella no respondió. Sus labios se movieron ligeramente, como si hablara con alguien más, como si escuchara algo que él no podía oír. El silencio que siguió no fue vacío, fue denso, pesado, casi físico. Christian finalmente se giró.
No había nadie, solo la puerta entreabierta. El pasillo oscuro. La sensación de que algo acababa de desaparecer. Cuando volvió a mirarla, Verónica había cerrado los ojos otra vez. Su respiración era lenta, irregular, pero tranquila, como si nada hubiera ocurrido, como si ese instante hubiera sido borrado. Pero no lo fue. No para él. Desde esa noche algo cambió. No en el diagnóstico, no en los síntomas visibles, sino en la forma en que Christian percibía todo. Cada sonido adquiría una segunda intención. Cada silencio parecía esconder algo. Incluso el tiempo parecía comportarse de manera extraña. Había momentos que se extendían más de lo normal, y otros que desaparecían sin dejar rastro. Una tarde, revisando distraídamente algunos objetos en la habitación, encontró algo que no recordaba haber visto antes. Un pequeño papel doblado, escondido entre las páginas de un libro antiguo. No tenía fecha, no tenía firma, solo una frase, corta, incompleta, como si alguien la hubiera escrito y luego hubiera decidido no terminarla. Christian la leyó una vez, luego otra, y otra más, pero no logró entenderla del todo, porque esa frase no explicaba nada, y al mismo tiempo lo cambiaba todo. No se lo mostró a nadie, no preguntó, no comentó, lo guardó, como si, de alguna manera, ese pequeño fragmento formara parte de algo más grande que aún no estaba listo para revelarse. Mientras tanto, el estado de Verónica seguía su curso, o al menos eso parecía. Pero incluso en eso había algo extraño, porque había días en los que su deterioro se detenía. No mejoraba, pero tampoco empeoraba, como si estuviera suspendida en un punto intermedio, un lugar donde el tiempo no avanzaba de la forma habitual. Los médicos no lo explicaban, no lo cuestionaban, simplemente continuaban. Pero Christian ya no podía ignorarlo. Había demasiadas piezas sueltas, demasiados momentos que no encajaban, demasiadas sensaciones que no podían atribuirse únicamente al dolor o al cansancio. Y en medio de todo eso, había algo más, algo que no tenía nombre, algo que no podía verse claramente, pero que estaba ahí, esperando, como si la historia que todos creían entender apenas estuviera comenzando a revelar su verdadero rostro. La noche cayó sin anunciarse, como si siempre hubiera estado allí, esperando su momento. No hubo un cambio brusco, no hubo un instante claro en el que el día se transformara en oscuridad. Simplemente ocurrió. Y dentro de esa penumbra suave, la habitación parecía aún más pequeña, más contenida, como si las paredes se hubieran acercado en silencio. Verónica Castro permanecía inmóvil, pero no de una forma completamente pasiva. Había algo en su respiración, una irregularidad apenas perceptible, como si cada inhalación llevara consigo un esfuerzo que no se veía, pero se sentía. Su rostro, iluminado tenuemente por la luz intermitente de los aparatos, parecía fluctuar entre dos estados: presencia y algo más difícil de nombrar. Christian Castro seguía allí. No había cambiado de posición en mucho tiempo. O tal vez sí, pero el tiempo ya no tenía la misma forma. Sus ojos no estaban fijos en ella, ni en la puerta, ni en ningún punto específico. Era como si mirara a través de todo, como si estuviera intentando encontrar algo que no pertenecía del todo a ese lugar. El papel doblado seguía en su bolsillo. Podía sentirlo. No necesitaba tocarlo para saber que estaba ahí. Había pensado en leerlo otra vez, pero no lo hizo, porque algo dentro de él le decía que no era el momento, o que tal vez ya era demasiado tarde. El reloj marcaba una hora que no significaba nada. Las máquinas seguían emitiendo sus sonidos constantes, y sin embargo había una sensación nueva, un vacío distinto, no más grande, pero sí más profundo. En algún punto de la madrugada, algo cambió. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue más bien una ausencia. Como cuando alguien deja una habitación en silencio, y el aire tarda unos segundos en darse cuenta. Christian parpadeó lentamente. Miró a su madre, luego a la puerta, luego al espacio entre ambos, y por un instante, solo uno, tuvo la extraña impresión de que algo había pasado justo delante de él. Algo que no pudo ver completamente,
pero que dejó una huella leve, casi imperceptible, como una sombra que no pertenece a ninguna fuente de luz. Se inclinó ligeramente. No demasiado, lo suficiente para escuchar mejor, pero no había nada que escuchar. O tal vez sí, algo muy bajo, un murmullo. No venía de las máquinas, no venía del pasillo. Venía de algún lugar más cercano, más íntimo, como si el sonido naciera dentro del propio silencio. ¿Christian? No estaba seguro. No sabía si realmente lo había oído, o si su mente, agotada, comenzaba a llenar los espacios vacíos con recuerdos. Se quedó quieto, esperando, pero nada volvió a repetirse, solo la respiración. Ese ritmo irregular, esa pausa ligeramente más larga entre un momento y otro. Sus dedos se movieron, casi por reflejo, buscando la mano de su madre. La encontró, fría, pero no completamente. La sostuvo con cuidado, como lo había hecho tantas veces. Y entonces ocurrió algo mínimo, casi insignificante, pero imposible de ignorar. Un leve cambio, no en la presión, no en la temperatura, sino en la sensación, como si por un segundo esa mano no fuera solo una mano, como si contuviera algo más, algo que estaba a punto de desaparecer, o tal vez de transformarse. Christian levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con el rostro de Verónica, pero había algo distinto, no en sus rasgos, no en su expresión, sino en la manera en que la luz tocaba su piel, como si ya no reflejara exactamente lo mismo que antes, como si una parte de ella estuviera en otro lugar. El aire se volvió más denso. Otra vez, esa sensación, ese peso invisible, pero ahora diferente, más cercano, más inevitable. Christian abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero no dijo nada, porque no estaba seguro de qué palabras podrían existir para ese momento. Y tal vez no había ninguna. El reloj siguió avanzando, o eso parecía. La noche continuó, o tal vez se quedó suspendida. Y en medio de todo eso, entre la respiración, el silencio, la luz tenue y esa presencia que no terminaba de revelarse, algo permaneció sin resolverse. Algo que no se fue. Algo que no llegó. Algo que quedó justo en ese límite, donde las historias dejan de explicarse y empiezan a sentirse.